Ya, entonces hoy vamos a seguir con este tema de cómo construir las mallas de tronadura en el caso de los bancos. Ya hemos visto todo lo que tiene relación con los parámetros de diseño. Eso ya lo terminamos ayer. Estuvimos viendo lo que es el Barden, el espaciamiento, qué criterios se tienen que utilizar para ocupar con respecto a las unidades sobre todo, porque los autores piden en diferentes unidades los diámetros, principalmente los diámetros de perforación. Así que, em, bueno, el tema del taco y la pasadura siempre va a andar por ahí, entre 0,3, 0,4 la pasadura y entre 0,8 y 1 el taco. Ya muy parecido al Barden, el taco. Y los otros parámetros que vimos fueron los de la carga de el pozo. Creo que calculamos unos kilos también. Hicimos un ejercicio, vimos un ejemplo ahí relacionado con eso, para obtener quizá uno de los parámetros más importantes de la tronadura, que es el factor de carga. Entonces, hoy vamos a ver una aplicación parecida al ejercicio de ayer, pero donde vamos a poder comparar o diferenciar el factor de carga de un autor y de otro, solo utilizando la fórmula del Barden de cada uno de ellos. Y entonces vamos a ver cómo eso va a cambiar el resultado al final de cuentas en términos técnicos y también económicos. Así que eso vamos a estar viendo hoy como la comparación entre el factor de carga de un autor y otro. Y el precorte ya lo vamos a comenzar a ver la próxima semana junto con el precio de los explosivos. Ya el precorte tiene un tratamiento especial, distinto al de los otros pozos. Ya son diámetros más pequeños, espaciamientos más pequeños, porque buscan un resultado diferente al del resto de la malla. En el precorte lo que se busca es realizar un corte de esa parte del banco, separar el material en ese sector. Y bueno, además las cargas son distintas. Lo que va dentro de los pozos ya no van a ser explosivos a granel, sino que van a ser en cartuchos. Ya vamos a estar viendo entonces ahí un par de ejemplos también relacionados con el precorte. Y vamos, una vez que ya veamos el precorte, a utilizar temas económicos, entonces, o hacer análisis económicos. Em, para eso les voy a estar compartiendo una lista de precios de explosivos. Bueno, los explosivos no varían mucho. Por ejemplo, si ustedes ven los de 10 años atrás y los de ahora, probablemente la variación es muy baja. Un 10%, 15% quizás. Puede que hayan aumentado los precios, pero no se disparan como por ejemplo la gasolina o el gas licuado, ¿ya? Que eso sí, en el último tiempo se han disparado, ¿ya? Los explosivos son relativamente estables en cuanto al precio porque tienen muchas, eh, las fórmulas para calcular el precio de los explosivos considera combustible, nitrato de amonio, aluminio, ¿ya? Entonces son varias materias primas las que cuando varían, varía el precio. O sea, si una sube, va a subir el precio, si esta baja, va a bajar el precio. Entonces por eso se mantienen relativamente estables. Y es lo mismo el que está, el que está en función del nitrato de amonio, el ANFO, va a pasar lo mismo. Esas materias primas no varían mucho a lo largo del tiempo, entonces
Por lo mismo, el precio tampoco varía, o varía muy poco. Entonces vamos a ver un ejemplo bien parecido al de ayer. Bueno, ahora le cambiamos el nombre a la minera, ya no es Tech Quebrada Blanca, ahora es una mina de la compañía minera La Ceniza, pero eso básicamente es como un contexto eh, hipotético, ¿ya? Es un caso hipotético. Lo que interesa sí son los valores que tenemos de, por ejemplo, densidad de la roca, ¿m? Y altura de banco, en este caso. Densidad de la roca y altura de banco. Y también el tipo de explotación en el que se está trabajando, que tenemos acá extracción de cobre, pero podría ser otro mineral, metálico o no metálico. Entonces lo otro importante es ver como el diagrama general de lo que vamos a estar calculando. Ya, el pozo tiene influencia en un bloque como ese. Ya teóricamente, este pozo cuando detona va a fragmentar un sector muy parecido a lo que está acá. Igual al Barden por el espaciamiento. Ya esa superficie se debería ver interferida o fragmentada por el pozo. La altura banco y bueno, con un pozo es suficiente. Ya estos ejercicios que estamos viendo ahora lo vamos a hacer con respecto a un pozo. La influencia de un pozo en el factor de carga. Ya la próxima semana yo espero que veamos. Me caí. Vamos a involucrar el precorte en esos cálculos. Ya en la próxima semana. Pero en general con un pozo es como representativo de lo que va a suceder en términos generales. ¿Qué otra información vamos a tener en este ejercicio? El diámetro de perforación. Si está en la información inicial, como en este caso, no es necesario calcularlo por otro medio. Ya, si yo le doy el diámetro, o si le digo que la faena se está trabajando con un diámetro de 6,5 pulgadas, como en este caso, no es necesario volver a calcular el diámetro. ¿Ya? Si el diámetro no se los doy como dato, ahí sí pueden aplicar las tablas y las gráficas que les compartí para determinar el diámetro de perforación. ¿Ya? Pero si se los doy, así tal como está acá, no es necesario que lo vuelvan a calcular. Vamos a tener densidad del explosivo 1,1 gramos centímetro cúbico. No especifica de qué explosivo se está hablando, pero sí yo puedo saber más o menos cuáles van a entrar en este rango de densidad 1,1 y velocidad de detonación 5200 metros por segundo. Ya si nos ponemos a investigar ahí o a filtrar, vamos a dejar fuera todos los que son el anfo común, el anfo luminizado y el anfo liviano. ¿Mm? Ninguno de esos puede llegar a tener estas características de densidad y velocidad de detonación. Los que sí pueden llegar a tener estas condiciones son los hidrogeles, las emulsiones y el anfo pesado. ¿Ya? O sea, uno de esos tres puede ser el explosivo con el que están trabajando ellos. Pero como no tenemos más información, tampoco podemos decir con seguridad que se trata de uno u otro. ¿Y por qué se está creando esta información de velocidad
de propagación de la onda en el macizo y la de detonación del explosivo? Bueno, básicamente porque se quiere integrar a los cálculos el Barden de López Jimeno. Y ahí López Jimeno necesita esta información para poder trabajar o desarrollar la fórmula del Barden. En el caso de la pasadura del taco va a estar en función de esta cantidad respecto al Barden. Pasadura 40% al Barden, taco 80% al Barden. Ya en general la pasadura siempre es menos de la mitad del Barden y el taco está cercano a ser igual al Barden, ¿ya? O sea, un 80, 90 o 100% el Barden. O sea, puede llegar a ser igual que el Barden, pero en este caso es el 80%. Y entonces ahí ya tenemos toda la información necesaria para realizar los cálculos, ¿ya? Con eso es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que se pide acá? En este caso, es que comparemos los tres autores con respecto a la influencia que tiene el pozo en el bloque de mineral y podamos establecer algunas diferencias entre ellos y también sacar conclusiones respecto a cuál de los tres me conviene más económicamente. Ya tenemos solo parámetros técnicos, entonces a ustedes les puede surgir o nacer la duda de cómo con solo parámetros técnicos podemos tomar una decisión económica y la respuesta es sí, se puede. ¿Ya? Y eso lo vamos a hacer acá. Entonces, ¿con respecto a qué? Con respecto al factor de carga. ¿Ya? Con ese parámetro técnico, yo sí puedo hacer una proyección de los resultados económicos que podría tener cada tronadura dependiendo del autor con el que trabaje. Y entonces eso vamos a estar haciendo ahora. Vamos a comparar el factor de carga de los tres y vamos a tomar una decisión al respecto. Ya para eso yo tengo las fórmulas acá propuestas del Barden de Conya. Bueno, los espaciamientos, ahí aplicar el criterio para ver con cuál se trabaja. También lo que es el taco pasadura, longitud de carga, kilos de explosivos y las toneladas de roca que va a estar volando ese pozo. Y después con eso ya yo puedo aplicar factor de carga. Divido los kilos de la W en las toneladas de roca que voy a tener ahí al final. Ya siempre en función de un solo pozo, en este caso. Entonces con ya H y López Jimeno tengo las fórmulas propuestas ahí, solo hay que irlas completando y calculando. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Si tienen calculadora a mano o por ahí cerca, traten de ocuparla porque es bueno ir practicando antes de una evaluación. ¿Ya? No, nos queda como un par de semanas nada más para la primera evaluación, así que em, vamos a tener que estar practicando estos temas. Ya de aquí las próximas 2 semanas. Entonces están todas las fórmulas propuestas, ahora hay que solo desarrollarlas. Eso es lo que vamos a hacer ahora entonces. Yo voy a ir haciendo los cálculos y bueno, la idea es que ustedes también, por supuesto,
Y si tienen algún resultado distinto, levanten esa inquietud porque puede ser que yo también cometa algún error con una coma o con un decimal y cambie los resultados respecto a lo que debería ser. Y así que si encuentran alguna diferencia, pregunten por qué o dónde creen ustedes que puede. Ya entonces vamos a partir con Konya, después con H y al final López Jiménez. Y entonces al momento de aplicar una fórmula siempre hay que tener presente las unidades que me está pidiendo el autor trabajar la fórmula. En el caso Konya me pide la densidad del explosivo y de la roca en gramos por centímetro cúbico. Entonces yo sé que este explosivo es de 1,1 gramos por centímetro cúbico y que la roca es de 2,6 gramos por centímetro cúbico. Y entonces ahí, reemplazando eso, ahora me falta solo el diámetro de perforación. Y en el caso del diámetro, bueno, tengo la información aquí, es de 6,5 pulgadas, pero Konya me pide este valor en milímetros. Entonces, para llevar 6,5 pulgadas a milímetros, lo que hay que hacer, bueno, lo más rápido es en la calculadora multiplicar 6,5 por 25,4. Ya porque una pulgada es equivalente a 25,4 milímetros. Y eso me da 165,1. Lo otro es que pueden, aquí en Google, buscar la transformación de unidades de pulgada a milímetro y escriben 6,5 y les va a salir el valor. ¿Ya? Les va a salir ahí el valor de los milímetros, que es lo mismo básicamente que multiplicar las pulgadas por 25,4. Entonces el 165,1 es el valor que se tiene que utilizar acá en el diámetro de perforación. Y hasta el momento es lo mismo que estuvimos haciendo ayer, ya que estuvimos trabajando con Konya. ¿Cuánto les da ese Barden? En metros, por supuesto. 4,6. 4,6. Ya, perfecto. Ah, y lo otro es que tenemos que redondear a la primera unidad. O sea, al primer decimal. ¿Ya? Porque eso lo pide acá el enunciado. Los resultados con un decimal, o sea, redondear al primero, y el factor de carga, trabajarlo en gramos por tonelada. ¿Qué significa eso? Que tengo que pasar los kilos, toneladas del factor de carga a gramos por tonelada. Ya creo que eso también lo estuvimos viendo ayer. Entonces, para obtener el Barden, hay que aplicar aquí el criterio de la altura banco con respecto al Barden. Tenemos una altura banco de 10 metros y un Barden de 4,6. Entonces aquí hay que hacer como una pregunta. Si eso es mayor o igual a 10. Entonces 4 por 4,6 son 18,4. 10 es mayor o igual que eso. La respuesta es, por supuesto que no. Entonces, como no se cumple esa condición, yo voy a ocupar o voy a evaluar con la otra, ¿ya?
lógicamente si no es una va a ser la otra, ¿ya? Pero igual hagamos acá el análisis. 4 por 4,6, 18.4. Eso es mayor que 10. O sea, 10 es menor que 18.4. Eso está bien. Eso sí se cumple. Entonces, por lo tanto, ahora podemos trabajar con el espaciamiento que está abajo. Ya con esta relación que está acá. Reemplazamos altura banco, 10 metros, y el Barden, 4,6. Y con eso ya vamos a poder obtener un espaciamiento correcto. ¿Mm? O lo más cercano a lo que debería ser. ¿Cuánto les da el espaciamiento en este caso? 5,2 o 5,3. 5,2, 5,3. Es que da 5,27. Ah, ya, pues. Hay que redondear al primer decimal. Entonces, en ese caso sería 5,3. Ya, tenemos Barden, espaciamiento. Ahora vamos con el taco y la pasadura. ¿Ya? Siempre esto en función del Barden, por eso es tan importante calcular bien el Barden porque va a influir en todos los resultados que vienen después. Si partimos mal, vamos a generar un efecto dominó con todo lo que viene más tarde. Taco, pasadura, espaciamiento, longitud de carga, cantidad de explosivos. O sea, prácticamente, si yo cometo un error en el Barden, ese error lo voy a arrastrar hasta el final. Que es lo que yo les comentaba que a mí me pasó una vez. Po. Yo calculé mal un Barden y por lo tanto estaba todo malo. Ya que espero que a ustedes nunca les pase. Entonces aquí 0,8 por 4,6 es 3,7. Ya redondeando al primer decimal. Y 0,4 por 4,6 es 1,8. Si reemplazamos sus valores en la longitud de carga, vamos a tener 10 más 1,8 que es la pasadura, menos 3,7 que es el taco. Ya eso como resultado entonces 8,1. 8,1. Excelente. Y entonces reemplazo acá en la fórmula de explosivo que NAX dice que tiene que tener ciertas unidades para trabajar. La longitud de carga en metros. Entonces 8,1 ahí directamente. La densidad del explosivo en gramos por centímetro cúbico. 1,1. Diámetro de perforación, NAX lo pide en pulgadas. 6,5. Ya, a diferencia del Barden de Konya y H, que los pide en milímetros, el diámetro de perforación NAX lo pide en pulgadas para obtener los kilos de explosivo. Y ahí si aplicamos eso, vamos a tener un resultado o una cantidad de kilos que van a estar presentes dentro del pozo. ¿Ya cuánto tienen ahí como resultado? 190,85. Ya. 190,85, como estamos trabajando con un decimal, 190,9 kilogramos. Ahora, Barden 4,6, espaciamiento 5,3, altura banco 10 y densidad de la roca 2,6. Ya miren, la fórmula de tonelada de roca me dice que la densidad de roca tiene que estar en toneladas por metro cúbico. En el caso de nosotros la tenemos en gramos por centímetro cúbico.
Bien, entonces ustedes pueden pensar, no puedo utilizar ese valor acá porque me lo está pidiendo en toneladas metro cúbico. Pero si van a la equivalencia, por ejemplo, de gramos centímetro cúbico a tonelada metro cúbico, vamos a ver que son, bueno, esta es tonelada corta. Bueno, debería ser otro tipo de tonelada. Deme un segundo. Gramo, tonelada. Ahí está. Una tonelada metro cúbico es equivalente a 1 gramo por centímetro cúbico. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el valor numérico no va a cambiar, a pesar de que cambien las unidades. En pocas palabras me está diciendo que son equivalentes. 1 gramo centímetro cúbico a 1 tonelada por metro cúbico. Entonces por eso yo acá paso directamente el 2,6 porque lo estoy transformando de gramos centímetro cúbico a tonelada metro cúbico. Y con eso se van todos los metros que están acá y me queda el resultado en toneladas. ¿Ya? Y ese resultado es de 633,9. Esas son las toneladas que van a estar saliendo aquí una vez que este pozo salga detonado. Una vez que este detone, va a remover una cantidad aproximada a esta de roca. ¿Ya? Un roque más o menos de estas dimensiones que va a pesar 633,9 toneladas. ¿Ya? Esa es la masa del bloque, 633,9 toneladas. O sea, es gigante. Pero en términos de factor de carga, que es dividir acá los explosivos en las toneladas de roca, vamos a ver cuánto nos da en términos de inversión de explosivos por cada tonelada, para remover 1 tonelada de roca. Ya, si yo considero solo 1 tonelada de roca, voy a tener este resultado. 0,301 kilogramos por tonelada. Y eso va a ser equivalente, para pasar de kilos a gramos, yo tengo que multiplicar por 1000. Entonces, si este valor de kilotonelada lo multiplico por 1000, voy a obtener gramos por tonelada. Entonces eso es 301 gramos por tonelada. Ese es el resultado según Konya. Y hasta el momento sería lo mismo que hicimos ayer. Ya 301 gramos por tonelada. Ayer creo que también les dije que yo prefiero ver el factor de carga así, porque lo puedo dimensionar. Ya 300 gramos es como un puñado de explosivo. ¿Ya? O sea, yo lo puedo cargar con la mano, 300 gramos. Y con eso yo puedo también ver de forma más directa que 1 tonelada se va a fragmentar con 300 gramos. ¿Ya? O sea, son proporciones súper pequeñas, pero es suficiente para destruir la roca. 1 tonelada de roca con 300 gramos, o sea, con un puñado de explosivo. Ya, eso según Konya. Entonces vamos a ver cómo se comporta H según lo que vayamos reemplazando en esa fórmula. H trabaja en las mismas unidades que Konya, entonces vamos a tener un diámetro en milímetros también de 165,1. Una densidad de explosivo de 1,1 gramos centímetro cúbico y una densidad de roca de
2.6. 2.6. Y entonces, con este Barden de H, que generalmente es muy parecido al Barden de Conyers, incluso podrían ser iguales, ¿eh? A pesar de que las fórmulas varían mucho. Ven, acá hay raíz cúbica, en el otro no hay nada parecido a eso. Pero a pesar de que la matemática es distinta, el valor final es muy parecido. Entonces vamos a ver cuánto tenemos acá de Barden trabajando con el autor Conyers. O sea, H, perdón. H nos dice que son 4,46 metros. Pero como estamos trabajando con un decimal nada más, van a ser 4,5 metros. Y si esto lo comparo con el Barden de Conyers, es 0,1 metros la diferencia. O sea, prácticamente nada. Son, en síntesis, o técnicamente son iguales, ¿ya? Están como empatados en el Barden. 4,5 y 4,6 metros. Voy a ver cómo se comporta acá esta relación Profe, de altura de banco. ¿Sí? ¿cómo se pone la raíz cúbica en la calculadora? No cacho. Ya, Para miren. saber. A ver, voy a ver si encuentro una imagen. Espérense. Sí, yo creo que mejor le explico con una imagen que con palabras. La Casio, supongo que tienen como la Casio típica, ¿cierto? Sí, Ya. Entonces en esta, miren ahí, están baratas. Aquí, ven, ahí tienen la raíz cúbica. ¿Cómo la pasan a la calculadora? Tienen que apretar el Shift. Si aprietan el Shift y después van acá y aprietan eso, les va a salir la raíz cúbica. En este caso, como están divididos en fracción, van a tener que aplicar unos paréntesis. ¿Ya? Entonces va a ser Shift, raíz cúbica, paréntesis, la densidad del explosivo, dividido en la densidad de la roca, cierre paréntesis. ¿Ya? Ahí les va a dar el resultado de este sector. Vean si les resulta. sí, ahí sí. Ahí sí, profe. Gracias. Ya, vale. Entonces aquí la pregunta típica, 10, altura de banco mayor o igual que 4 veces el Barden. Bueno, esto casi nunca se da, pero igual hay que hacerlo por si acaso. Aquí tengo que esta multiplicación es igual a 18. Por lo tanto, como no sea esta condición, no ocupo ese espaciamiento. Entonces, voy al siguiente. 10 es menor que 18. Sí, esa condición sí se da. Entonces, por lo tanto, ocupo este espaciamiento como fórmula. Parte con la altura banco, 10 metros, multiplico el Barden por 7, 7 por 4,5 y divido todo ese resultado en 8. Entonces, acá me va a dar el espaciamiento según H, un valor de 5, 18,75, ¿cierto? Bueno, ya como estamos trabajando con un decimal, 5,2 metros. ¿Ya? Porque si aplicamos redondeo, eso va a dar 5,2 metros. Ya, son parecidos los de Conyers. Miren, Conyers tenía 5,3 de espaciamiento, H tiene 5,2.
O sea, prácticamente hasta el momento tenemos resultados muy, muy parecidos. Taco con respecto a 4.5 metros y pasadura también con respecto a lo mismo. Voy a tener acá como resultado entonces 3,6 de taco y de pasadura la mitad, 1,8. Reemplazo acá para tener la longitud de carga, que es la altura banco, menos el taco, o sea, sí, menos el taco más la pasadura. Ya, aquí, bueno, no podemos ver lo que pasa dentro del pozo, pero parte con la altura de banco esa fórmula, porque está viendo esta longitud, le suma la pasadura, que es lo que va a estar perforado bajo la línea de diseño del banco, y le resta el taco, que es la parte inerte o no explosiva que tiene el pozo. Por eso la fórmula es así: altura banco más pasadura menos taco. Entonces, más 1,8 menos 3,6. ¿Cuánto da esa longitud de carga entonces? 8,2. Ya, 8,2 metros. Ahora con ese valor parto acá lo que es los kilos de explosivo. 8,2, cambio la densidad del explosivo, o la reemplazo más bien dicho, 1,1, diámetro de perforación en pulgadas, 6,5, y aplico ahí la fórmula de NEX para ver cuántos kilos deberían ingresar al pozo según lo que H me dice o me recomienda. 193,2. 193,2. Así es. Kilogramos de explosivo. ¿De qué explosivo? No tenemos idea, pero en este caso no me están pidiendo analizar el explosivo mismo, sino que ver las cantidades. ¿Ya? Otra cosa que no sé si les comenté ayer, por ejemplo, las pentolitas, ¿por qué yo no las sumo acá a la carga a estos 193,2 kilos? Es porque las pentolitas aportan súper poco en cuanto a peso, ¿no? O a masa. Las pentolitas son de 300, 500 gramos, o sea, medio kilo. Y medio kilo en 193 kilos es prácticamente despreciable ese valor. Ya por eso la pentolita no la calculo acá, ni le sumo el medio kilo, ¿no? Porque si le sumo la pentolita a esto, me quedaría como 193,6, algo así. Ya, pero al final estaría como de más, ¿no? Donde sí la pentolita es importante es respecto a la energía que va a estar sumando a la detonación, la velocidad de detonación también, y cuando analicemos los precios. Ya cuando hagamos análisis económico, ahí sí que la pentolita tiene que estar, porque ponderado va a ser mucho más importante su participación respecto al precio más que a la cantidad. ¿Ya? Así que por eso ahora no le sumamos ahí los 300, 400, 500 gramos de pentolita, sino que lo dejamos así nomás al pozo en función del explosivo principal que va a estar en la columna completa, ¿ya? Barden de 4,5, desplazamiento 5,2, era 5,2, ¿no? Sí. Sí. Altura banco 10, densidad de roca 2,6. ¿Cuántas toneladas?
vamos a ver ahí. 608,4. Ya, vale. 608,4 toneladas. Entonces reemplazamos aquí en factor de carga los explosivos que tuvimos antes. Mm, ya. Y las toneladas que obtuvimos recién. Entonces aquí vamos a obtener otro factor de carga con otro autor, que es bien parecido al Konya. Estos dos se parecen bastante, incluso los resultados generalmente dan parecido. Eh, Espérenme un poquito, denme un minuto, que hay un resultado que no me está calzando mucho aquí. Ah, ya sí, da eso. Dan 0,318 kilogramos por tonelada. Y eso, si yo lo quiero llevar a gramos, multiplico por 1000, 318 gramos por tonelada. Ya, ese es el resultado según H. Entonces, aquí ya podemos comenzar a hacer algunos análisis. Ya, yo tengo este factor de carga según H, 318, y según Konya tengo 301. ¿Cuál de los dos me conviene más? ¿Puedo tomar una decisión comparando solo Konya y H? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál me conviene más desde un punto de vista económico? ¿H o Konya? Evaluando solo el factor de carga, por supuesto. No tenemos más precio. Konya, ¿Por qué sería Konya? porque sería menos gramos para cargar en el pozo. Ya, ok. Bien, acá los análisis no los tengo que hacer con respecto a los kilos totales, porque aquí tengo 190 y acá tengo 193. ¿Ven? Entonces, si lo hiciera con respecto a los kilos totales, claro, va a coincidir que Konya tiene menos, pero no siempre es así. ¿Ya? No siempre es así. El análisis final yo lo tengo que hacer con respecto al factor de carga, porque aquí este es un valor como resumen de todo lo demás, de todo lo anterior. Y me está diciendo que necesito 300 gramos o 301 gramos para fragmentar una tonelada de roca. ¿Ya? 301. Si yo me voy a H, me está diciendo que necesito 318 gramos para fragmentar una tonelada de roca. Entonces, los gramos de explosivos de H y Konya son los mismos. O sea, es el mismo explosivo que estamos evaluando en los dos casos, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿O ocupamos explosivos distintos? ¿Mm? Porque esa es otra pregunta que nos podemos hacer, pues. ¿Hemos cambiado el explosivo? ¿Hemos cambiado la roca? Ya, porque este análisis no sería válido si ocupamos otro explosivo y otra roca, ¿no? Tienen que ser el mismo explosivo y la misma roca. Y en este caso no la hemos cambiado, ¿ya? Seguimos trabajando con el explosivo de densidad 1,1 y con la roca de densidad 2,6.
así que son los mismos. Entonces, a través de las fórmulas matemáticas, nada más, no cambiando ninguna otra variable importante, sino que solo a través de fórmulas matemáticas, me da que Konya es más económico, porque estoy ocupando menos gramos del mismo explosivo que está ocupando H para destruir una tonelada de la misma roca que está ocupando H. Entonces, por eso en este caso Konya me es más favorable. Y se deberían tomar o analizar estos temas, ya con respecto al factor de carga. Vamos a ver acá, bueno, López Jimeno integra otras variables de velocidad sísmica y también de, em, de velocidad de detonación del explosivo, ¿ya? Entonces, bueno, la fórmula general de López Jimeno es la que está acá para el Bardem, 0,76, una constante por el diámetro en pulgadas por el factor de roca y explosivo. Ya esta F mayúscula es el resultado de la multiplicación del factor de roca y explosivo. Entonces aquí hay que reemplazar valores de la roca. Yo tengo que la roca tiene densidad 2.6 y velocidad sísmica de 4.800 metros por segundo. ¿Ya? Así se mueve la roca, o es el comportamiento que tiene nuestra roca. ¿Ya? 4.800 metros por segundo, velocidad sísmica de propagación, y 2,6 gramos por centímetro cúbico en densidad. Ya por eso yo acabo de reemplazar eso acá en el factor de la roca de López Jimeno. ¿Cuánto les da eso como resultado? No sé si lo habré calculado bien, pero me da 0,9. Ya sí, sí está bien. Eso es lo que da, 0,9. Tienen que tener cuidado con los paréntesis nada más en esta fórmula, ¿ya? No, necesito el 1,2 puesto, pero tienen que tener cuidado con los paréntesis, porque, eh, por ejemplo, acá los cuadrados tienen que ir en paréntesis en la fórmula, no, si no les puede traer problemas. Entonces reemplazo densidad del explosivo, 1,1, velocidad de detonación del explosivo es 5.200 metros por segundo. Lo reemplazo ahí. Entonces ahora tienen que tener cuidado con los paréntesis. Algo que se tienen que ocupar en la calculadora muchos paréntesis para obtener el resultado bien. Pero vean cuánto les da. Miren, en general el factor de la roca y del explosivo debería estar entre 0,7 y 1,5. ¿Ya? Entre esos valores se va a mover. Entonces, si les da menos de 0,7 o si les da más de 1,5, significa que hay un error ahí en la calculadora. 1,19, 1,2. O sea, ¿se aproxima? ¿No? Sí, se aproxima al segundo. O sea, 1,2. al primero, perdón. 1,2, ¿cierto? Ya, muy bien. Ahí tienen que tener ojo con los paréntesis, ¿no? Al pasarlo a la calculadora esto, que son fórmulas relativamente complejas de llevar a la calculadora.
Entonces tenemos 0.9 por 1,2. ¿Ya? Y eso va a dar, como resultado de esa multiplicación, 1,08. Pero como estamos trabajando con un decimal, todos los valores menos el factor de carga va a ser 1,1, ¿ya? Aproximado. La multiplicación de estos dos factores me da la F mayúscula, que es la que yo tengo que llevar a la fórmula de López-Jimeno. Ahí está López-Jimeno, el Barden. Entonces, el AF me dio 1,1. El diámetro de perforación en pulgadas es 6,5. 6 pulgadas y media. 6,5. Entonces, ¿cuánto es el Barden de López-Jimeno con esos valores? 5,4. 5,4. Muy bien. 5,4 metros. Bastante más que los que estaban dando con H con Y, 4,5 y 4,6. Este es 5,4. Ya casi un metro más que lo otro. Hago el análisis de la altura banco con respecto al Barden. Bueno, si antes con los Barden más pequeños no me dio, mucho menos ahora. Pero igual hay que hacerlo. Ya para sacarse la duda. 21,6 da esta multiplicación. Por supuesto que 10 no es mayor ni igual que 21,6. Pues, entonces, este espaciamiento no se ocupa. Y el de acá sí va a dar que es 10 menor que 21,6. Por eso reemplazo acá altura banco y Barden. 5,4. Dividido todo eso en 8. Ahí voy a tener un espaciamiento también 5,9. 5,9. Bueno, recuerden aproximar al primer decimal, porque es 5,975. Ya si redondeamos en el primer decimal, va a pasar a 6. El 5,975, si redondeamos en el primero, este va a ser 0 y este va a ser 6. O sea, son 6 metros de espaciamiento acá, según López-Jimeno. ¿Ya? Es una malla bastante más grande que la que propone Konya y H, en términos de dimensiones. Vamos a ver qué pasa con el taco y la pasadora. 5,4. Reemplazamos ahí y vamos a tener como resultado entonces de taco 4,3 metros y de pasadura 2,2. Siempre redondeando el primer decimal. Reemplazo acá entonces longitud de carga, altura banco 10, pasadura 2,2, taco 4,3. Ya esto me da entonces que del pozo perforado, según López-Jimeno, voy a tener en cantidad de explosivos una longitud de 7,9 metros. Eso me recomienda López-Jimeno cargar en el pozo para ver los resultados respecto al factor de carga. Entonces aquí, ahora vamos a ver cuántos kilos hay dentro de estos 7,9 metros de largo. Reemplazamos ahí longitud de carga, reemplazamos densidad del explosivo y diámetro de perforación. ¿Cuántos kilos tenemos ahí? $186,14 kilogramos.
Ya, vale. Bueno, si lo dejamos en un decimal va a ser 186,1. El Barden, el espaciamiento de los Bejimenos, lo reemplazamos para obtener las toneladas del bloque. Entonces aquí 5, 4, 6. Altura banco siempre la misma, 10 metros. Y densidad de roca también, siempre la misma, 2,6. Toneladas de roca del bloque, entonces. Bueno, como el Barden y el espaciamiento son más grandes, va a salir más roca también, ¿no? Por cada pozo. 842,4. Eh, Ya, perfecto. 842,4 toneladas. Entonces ahora reemplazar aquí nomás esos valores y ya vamos a poder hacer la última comparación. De repente uno se engaña, si es que hace la comparación antes, se puede confundir. Por eso siempre hay que hacerla con el factor de carga, porque es como que lleváramos todo esto a una juguera y el resultado del factor de carga sería la pulpa o el jugo que vamos a estar sacando de eso. Entonces por eso hay que hacerlo con el factor de carga y no con alguno de los otros ingredientes que están acá, ¿ya? Esos no son muy representativos del sabor final que va a quedar aquí con el factor de carga. En este caso sería de 0,221. ¿Ya? 0,221 kilotoneladas. Y eso es equivalente a 221 gramos por tonelada. ¿Ya? Multiplico por 1000 ahí y llevo ese resultado a gramos por tonelada. ¿Ya? Los kilos por 1000 pasan a gramos por tonelada. Entonces ahora con López Jimeno cambia más todavía el panorama, ¿no? Porque teníamos que antes Conya era lo mejor, la mejor opción, ¿cierto? Porque tenía 301 gramos por tonelada, pero ahora López Jimeno tiene menos todavía, ¿no? Tiene menos gramos por tonelada, 221 gramos solamente, para destruir o fragmentar la misma tonelada de roca con la que está trabajando Conya y H. Así que básicamente como conclusión podemos decir que considerando los resultados, López Jimeno, como es el que menos tiene que invertir en explosivos para fragmentar la misma tonelada de roca que los otros, económicamente va a ser el mejor, la mejor opción. ¿Ya? Entonces en este caso, y bajo estas condiciones, tenemos que López Jimeno es la mejor opción. ¿Ya? Bajo otras condiciones puede que salga Conya o H. Hay que evaluar todo lo que tiene relación con la geomecánica también, con la velocidad sísmica del macizo,
cómo está esa roca, si fragmentada o no tanto, ¿ya? Se pueden hacer más análisis y más específicos, pero con lo que tenemos de información, López Jimeno es la mejor alternativa. ¿Ya? Así que eso, pues, chiquillos, eso. Yo espero que puedan lograr analizar y concluir, si es que yo les pregunto por algo así, en la evaluación de un par de semanas más.